comenzamos nuestro 9º Congreso de la UPEC. Presiden la actividad Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Rolando Alfonso y Roberto Montesino, jefes de departamento del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Alberto Alvariño, vicejefe del Departamento Ideológico. Danilo Sirio, presidente del ICRT. También los 4 miembros profesionales de la dirección de la UPEC e igualmente nos acompaña Nereida López, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, y Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales, así como representantes de otros organismos que tienen vínculos con la UPEC. Hace 20 años, a propósito del 6º Congreso de la UPEC, el líder histórico de nuestra revolución, el compañero Fidel, afirmó: creo que la prensa tiene la misión primordial de defender la revolución. Defender la revolución es defender el socialismo. Cuando hablamos de esta revolución, no la puedo concebir separada del socialismo. Son inseparables. Definitorias y estratégicas fueron y son estas palabras de Fidel como guía para la labor de los periodistas. Su estirpe de Caiguairán es un ejemplo que conduce siempre cada batalla de su ejército fiel, su artillería pesada, como nos calificara en uno de nuestros históricos encuentros. Fidel, el maestro, el combatiente, cuya presencia eterna nos acompaña hoy en este 9º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, que ahora iniciamos. Y cada vez más las ideas serán el arma fundamental, más que nunca en ningún otro momento de la historia. Con la pasión de la verdad, la UPEC mira hacia adelante para cumplir con la misión que encomendara Fidel a los periodistas y el llamado hecho por Raúl a tenor con los nuevos tiempos y los retos que encara la sociedad cubana. No es el fin de un camino, sino un nuevo comienzo que a la vez es continuidad. El 15 de julio de 1963, hace 50 años, fue fundada la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, como expresión de la voluntad de los periodistas cubanos de organizarse para la defensa de la revolución, la independencia nacional y el ejercicio de la profesión, tal como dicen sus estatutos. Una historia de medio siglo de combate permanente atesora ya la organización, donde se ha cumplido con firmeza la frase martiana, emblema del Congreso fundador: tiene tanto el periodista de soldado, sin olvidar jamás aquella orientación de Fidel cuando dijo: los intereses del periódico deben estar subordinados a los intereses de la revolución. Al cabo de tantos años, ese compromiso se ha mantenido inalterable. Ahora llega la UPEC a su 9º Congreso. Previo al proceso de base, en febrero de 2012, poco tiempo después de la Conferencia Nacional del Partido, se llevaron a cabo en todo el país las asambleas provinciales y ramales para la rendición de cuenta del trabajo de los ejecutivos a los afiliados. Los planteamientos permitieron un acercamiento previo a las bases para preparar el proceso del Congreso, luego de conocer problemas fundamentales y debatir sobre las ideas esenciales para cumplir con los acuerdos de la conferencia en relación con la prensa y el llamado hecho por Raúl a la UPEC.
Durante septiembre, octubre y noviembre del pasado año se efectuó el proceso de base del Congreso con un total de 184 asambleas en las que se recogieron más de 1.800 planteamientos relacionados con la profesionalidad de los periodistas y la prensa, capacitación y evaluación del desempeño, formación de periodistas, preparación y evaluación de los cuadros, la economía de la prensa, el periodismo extendido en el escenario digital y sobre las tareas que competen a la organización. Los debates continuaron durante mayo y junio en las asambleas provinciales y ramales. Al hacer un resumen de este último lustro en materia de superación profesional, se puede afirmar que han sido 5 años de fecunda labor, lo que no supone estar totalmente satisfechos, pues indudablemente el periodismo mejor al que aspiramos está aún por hacer en la mayoría de nuestros medios de prensa. El Instituto Internacional José Martí ha desarrollado una labor de superación en el sector cada vez más alineada a las políticas acordadas en nuestro pasado Congreso, donde se profundizó en el papel social, político e ideológico del periodista. Algunas cifras de lo realizado en la etapa indican que en 5 años el Instituto impartió 900 cursos con más de 8.600 matriculados. Igualmente, 12 periodistas se titularon con el grado de doctor en Ciencias de la Comunicación y más de medio centenar terminaron maestrías, en tanto otros colegas de 8 provincias se encuentran en diferentes fases del proceso para el doctorado y unos 80 se empeñan en alcanzar la categoría de máster en ciencias. Por otra parte, por acuerdo del Comité Nacional, fue creado en el 2009 el Frente de Formación de Periodistas, apoyado en la fuerza del movimiento Helio Constantín, integrado por más de 500 colegas. En este periodo fueron abiertas las carreras de periodismo en Matanzas y Pinar del Río. El Concurso Nacional de Periodismo 26 de julio continuó siendo el más importante del sector y contó en este último lustro con una alta participación de autores y obras. El sistema de premios y concursos se consolidó en este periodo, en el que se decidió aumentar la cuantía monetaria de los premios nacionales de periodismo José Martí por la obra de la vida y Juan Gualberto Gómez por la obra del año, y además reconocer y estimular con premios homólogos en provincias y ramas a los mejores profesionales y la mejor obra periodística en todos los medios del país. En la etapa, varios colegas realizaron una destacada labor en las coberturas ante situaciones especiales creadas por fenómenos naturales en distintas partes del mundo. En tanto, otros participaron en importantes eventos del país como delegados, invitados o como especialistas en la elaboración de proyectos de documentos, todo lo cual es ejemplo del prestigio profesional, el reconocimiento social y el compromiso revolucionario del periodismo cubano. Tras el Congreso anterior, a solicitud de la membresía, la atención a periodistas pasó a ser un frente atendido directamente por una vicepresidencia, con seguimiento semanal y atención personalizada en cada caso, estableciéndose relaciones de trabajo con salud pública y otras instituciones. Hay ganancias que se preservaron en la sede central y en distintos territorios para el disfrute de los afiliados con sus familias. Impactante en la etapa fue la respuesta solidaria del sector con la valija de periodista a periodista después de Sandy. Con una respuesta ágil, numerosa y con total transparencia, se armó la valija que llegó hasta los colegas afectados en Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los círculos especializados continuaron siendo agrupaciones necesarias cuyos integrantes atienden temáticas similares y promueven mayor dominio en sus áreas de especialización. Merece mención aparte la Liga de Softball de la Prensa, que ha logrado nuclear por toda Cuba a buena parte de los afiliados en certámenes nacionales y topes interprovinciales o bilaterales,
para confraternizar, hacer ejercicio físico y conocer mejor la realidad de los territorios sede de los encuentros. En apretada síntesis, así llegamos al 9º Congreso. Tras una etapa en la que se produjeron grandes acontecimientos políticos relacionados con la sociedad cubana, como el 6º Congreso del Partido y su primera conferencia nacional, que implicaron procesos de participación popular sin precedentes en los que la prensa y los periodistas desempeñaron un importante papel. Hace más de 30 años, durante el 4º Congreso de la UPEC, el compañero Raúl expresó: la mayoría de nuestros periodistas han trabajado ardua y tesoneramente. Se han superado y han dado pruebas muy elevadas de su fidelidad sin límites a la causa de la revolución. Han ocupado todas las trincheras, las del trabajo diario, las de la defensa de la patria y las del internacionalismo, de cuyas misiones han dejado un rico testimonio. La mejor respuesta a esa valoración y a la exhortación hecha por el propio Raúl a los periodistas y la OPEC en la conferencia serán los análisis y acuerdos de este 9º Congreso. Con la pasión de la verdad. Nuestro héroe nacional José Martí afirmó: odio la pluma que no vale para clavar la verdad en los corazones y sirve para que los hombres defiendan lo contrario de lo que les manda la verdadera conciencia que está en el honor y nunca fuera de él. Más de un siglo después, José Martí y Simón Bolívar cabalgan juntos. Desde el ejemplo, un hermano, venezolano de nacimiento, latinoamericano de corazón, ofreció una enseñanza imperecedera sobre cómo se puede defender la verdad con un estilo propio, ejerciendo también la política desde el sacerdocio del periodismo como arma para el combate contra la guerra mediática. Por ese legado de profundas enseñanzas y cómo comunicar ideas y transmitir mensajes de una manera directa y elegante, además de ser gestor principal de excelentes medios de comunicación, la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC, le otorgó el Premio Nacional José Martí al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, reconocimiento que fue recibido el pasado 14 de marzo por su madre, doña Elena Frías, en ocasión de los funerales del líder bolivariano. Los periodistas cubanos recordamos hoy al comandante presidente vivo, con su sonrisa eterna de combatiente latinoamericano. Me gradué de locutor cuando era mayor y después me nombraban, tú sabes, en los actos militares era maestro de ceremonias, dirigía eventos y después estudié teatro. Bueno, uno ha hecho tantas cosas, chicas, bueno, para tratar de ser útil, ¿no? Sobre todo ser útil y despertar conciencia. Y luego ahora, dada esta batalla mediática, pues me ha servido de algo, ¿sabes? Esas algunas modestas habilidades en hacer radio como ustedes lo hacen. Dada esa guerra, yo dije, no, yo tengo que hacer algo, tengo que inventar, así como Bolívar inventó el correo del Orinoco y decía que la artillería, esa es la artillería del pensamiento, yo voy a armar mis cañones. Entonces inventé el Aló Presidente, pero primero era solo de radio, ¿sabes? El programa pegó muchísimo, es el programa más oído en Venezuela y ahora, bueno, en Cuba, gracias a ustedes, y por internet lo pasamos. Mi hija estaba en Francia hace un año y me dice que ya mucha gente lo ve y lo oye por internet. En Moscú han reportado, en el mundo entero, en Pekín, en Buenos Aires, en México, en ciudades norteamericanas, se oye el programa. Alma buena sabaneta, corazón venezolano, corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Según nuestros estatutos, corresponde al Congreso instalar al nuevo Comité Nacional electo por toda la membresía. Le pedimos a los compañeros que se pongan de pie
Igualmente, presentamos la nueva presidencia, que se pongan de pie frente al plenario para tomarse la foto oficial. Presidente Antonio Moltó Martorell. Vicepresidenta primera, Aixa Evia. Vicepresidentas, Bárbara Doval y Belkis Pérez Cruz. Miembros, Rosa Miriam Elizalde. Arlín Rodríguez de Rivet. Ariel Terrero. José Alejandro Rodríguez. Angélica Paredes. Raúl Garcés. Y Yosmani Albelo. Igualmente, comparte asiento en la presidencia quien durante 20 años dirigió nuestra organización, Tubal Páez Hernández. Y ahora cedemos la palabra a Antonio Moltó Martorell para la presentación del informe central a los delegados a este 9º Congreso. Es un enorme privilegio estar acompañado y formar equipo por personas que entre todos escogimos para la nueva etapa, para la etapa que empezó cuando después de la conferencia del partido salimos todos a las provincias y nos vimos con todos los colectivos y empezamos a darle vuelta al asunto en la dimensión que el país necesitaba, pensando a Cuba para aportar desde la prensa, para aportarle al cambio, para imprimirle la luz que necesitan nuestras ideas, para no equivocarnos, para confirmar el camino martiano, bolivariano, fidelista de la prensa y del periodismo cubano, para confirmar nuestra vocación de lealtad, de honradez, de entrega y de considerar al periodismo como una misión. He dicho esto que no está en el documento porque ¿quién no puede decir aquí algo de su corazón después de escuchar una presentación como la que hemos visto, que nos recuerda tanto y que resume historias gloriosas de una organización que nunca le ha fallado al partido, a su pueblo y que nunca le fallará? Llegamos a las jornadas finales de nuestro 9º Congreso. Un informe sintetizado del trabajo del Comité Nacional con datos y valoraciones impresos en forma de tabloide
se hizo llegar a la mayor cantidad, a cada uno de los afiliados, con motivo de las sesiones provinciales y ramales del Congreso. El proceso previo, compañeras y compañeros, demostró la existencia de una organización viva, reconocida y fortalecida en sus estructuras, que se ha legitimado como escenario válido para el debate, la evaluación del trabajo y la elección de sus dirigentes de abajo a arriba, todo en el disfrute de un intercambio nacional franco y libre, pues, como se dijo en una ocasión o en una asamblea, no hay nada más útil que escuchar lo que dice el otro. Mejorar la prensa y liberar de obstáculos el ejercicio de la profesión con el propósito de defender mejor la revolución cubana fue el denominador común de nuestras 184 asambleas de base y 20 en las instancias ramales, provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud. Más lo importante, junto con este compromiso, será pasar a la acción transformadora, a lo que corresponde hacer a nosotros mismos en primer lugar y exponer nuestras ideas con el propósito de contribuir a la toma de decisiones por parte de la dirección del partido y el gobierno para, entre todos, garantizar la prensa que demandan los tiempos y nuestra realidad. Sin los medios de comunicación no será posible lograr las transformaciones que el pueblo cubano se ha propuesto para hacer próspero y sostenible nuestros socialismos. Ellos son la herramienta más eficaz y abarcadora para el vínculo de las instituciones y sus dirigentes con el pueblo y el mundo. El alcance de la prensa moderna es un arma de extraordinario poder para una nación que, como Cuba, está sometida a una guerra económica y mediática. Paralelamente, y en sentido general, la calidad del periodismo se ha resentido de manera notable por una suma de factores entre los cuales la comisión que evaluó los planteamientos identificó 3 que inciden de manera fundamental en el cumplimiento de las misiones de la prensa cubana ratificadas en el encargo de la primera Conferencia Nacional del Partido, de abordar periodísticamente la realidad del país en toda su diversidad y de manera oportuna, objetiva y atractiva, teniendo en cuenta los problemas, necesidades y aspiraciones de la población. Esos tres factores son los recursos humanos, los recursos materiales y las llamadas mediaciones externas. En 2 componentes del primero, los cuadros de dirección y los periodistas, recae una parte de la responsabilidad sobre las insuficiencias y deficiencias tanto en la calidad de los contenidos como en la organización y el funcionamiento de los órganos de prensa. A los elementos internos se suman mediaciones externas que tienen una alta incidencia en la calidad de la prensa cubana, como la ausencia de instrumentos legales que respalden su gestión informativa y la obsolescencia de resoluciones salariales y de derecho de autor que no se corresponden con las necesidades y características actuales de los medios y su colectivo. La administración frecuente de la información por parte de las fuentes es un fenómeno que persiste a pesar de las orientaciones del Buró Político sobre la eficacia informativa y otros pronunciamientos de la más alta dirección del partido. Compañeras y compañeros, hace unos días en este propio Palacio, en las sesiones de la Asamblea Nacional, se analizaron problemas de gran importancia para nosotros, los periodistas y los medios, que tienen mucha relación con nuestro lema, con la pasión de la verdad. Aquí René González nos recordó con palabras muy claras cómo el proceso judicial de los 5 estuvo caracterizado por la mentira, el falso testimonio, el periodismo mercenario y el linchamiento mediático de los que juran y en realidad perjuran. También el compañero Raúl llamó a diferentes sectores del país y a la sociedad cubana en su conjunto a hacer suyo el deber de cumplir
y hacer cumplir lo que está establecido en todas las normas cívicas como en las leyes, disposiciones y reglamentos, con el propósito de contrarrestar el deterioro de valores morales y cívicos que está en la raíz de las manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades, contravenciones y delitos. Como dijo Raúl, para triunfar en esta tarea hay que incorporar al pueblo, a cada ciudadano, sin arengas, consignas ni campañas, sino sembrando en cada uno la motivación de ser mejores y llevando por delante el ejemplo personal. No puede haber impunidad ante la ley como tampoco ante la opinión pública que tanto disuade al inconsciente, incapaces y corruptos. En este reto, el periodismo cubano no tiene cabida el voluntarismo, la superficialidad ni la improvisación, y como nunca implica trabajo colectivo, creatividad, destreza profesional. Motivaciones abundan en un pueblo como el nuestro, con mujeres y hombres que han asombrado al mundo con su heroísmo y desprendimiento personal. A pocos días del aniversario 60 al 26 de julio, nos inspira con su ejemplo la acción y la vida de aquellos jóvenes que asaltaron los muros de la injusticia y la humillación. Muchas gracias. Como está anunciado y ustedes tienen en el programa, corresponde ahora la presentación de dos temas, a cargo uno de Rosa Miriam Elizalde, la prensa, el tema es el periodismo que requiere el socialismo cubano en el escenario mediático actual. El tema de Rosa Miriam versa sobre la prensa como sistema, aspiración y escenario, profesionalidad, formas, contenidos, rutinas y desempeño y gestión de la calidad. Aquí estarán ambos. Uno presenta a Rosa Miriam primero, después Garcés y luego vamos a la discusión. Gracias, Moltó. Compañero vicepresidente de Díaz-Canel, Moltó, Tubal, Alfonso, Aixa, Alvariño, queridos colegas. Gracias. Tuve la tentación de improvisar siguiendo la lógica de las diapositivas que se ven en la pantalla, pero a última hora me entró el pánico de pasarme de los minutos que me han concedido para la presentación. Por tanto, me ajusto al tiempo y a la palabra leída, y con ello sigo el sabio consejo de Cintio Vitier, que siempre hacía apuntes porque para él hablar es dejar correr, pero escribir es contener. Que esté presentando hoy aquí los primeros resultados de la investigación que comencé el 30 de noviembre del 2012, cuando discutí el proyecto en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, con Miguel Limia como tutor y Maribel Acosta de cotutora, es pura casualidad. Esta investigación no comenzó porque teníamos este congreso en el horizonte y por tanto no pretende ser el compendio de todos los problemas y proyecciones de la comunicación en Cuba. Esta investigación parte de una angustia personal compartida con muchos compañeros. Frecuentemente analizamos de manera aislada el drama de la prensa en Cuba como si no se derivara de una condición social mucho más abarcadora. Paulo Freire llamaba a esto una visión focalista de los problemas que obvia la dimensión de la totalidad. Para poder reconocer lo total necesitamos cierto distanciamiento crítico y formularnos algunas preguntas. Esta sensación angustiosa de que nuestro periodismo está peor que nunca se debe solo a la acumulación de problemas no resueltos. ¿Cómo se está produciendo en nuestras redacciones la convergencia del paradigma de los medios de comunicación masiva con el paradigma de la masificación de los medios que sacude a toda la prensa generalista mundial? ¿Cuál es la razón sociotecnológica que diferencia a los llamados nuevos medios sociales de otros sistemas de comunicación anteriores? ¿Qué cambios introducen en nuestro país y cómo se engarzan con los problemas que estamos discutiendo? Por ese camino se puede llegar a algunas definiciones sobre las cuales hay evidencia empírica.
1. Como en el resto del planeta, se terminó en Cuba el monopolio exclusivo de los medios de comunicación masiva. La realidad es una conjunción del mundo físico y el mundo virtual, de los átomos y los bits. Los medios tradicionales tienen ahora prolongaciones simbólicas. Los nuevos medios sociales, llámense blogs, correos electrónicos, Twitter, Facebook, YouTube, SMS, Instagram y otros muchos, con una altísima capilaridad en la isla que complejiza extraordinariamente la relación entre los medios tradicionales, los emisores y los públicos cada vez más heterogéneos que intervienen en la frontera de lo nacional. 2. Debido a lo anterior, la agenda mediática tiene muchas más posibilidades de parecerse a la agenda pública. En otras palabras, cuando nosotros no informamos sobre asuntos de sensibilidad social, eso no significa que la sociedad permanezca al margen de la información. Simplemente otros ofrecen los datos. El escenario mediático, nos guste o no, es hoy un bazar infinito. 3. No solo apareció un nuevo actor de la comunicación, el llamado emisor-receptor, sino que existe en Cuba, como ocurre en sociedades hiperconectadas, un nuevo sujeto de la comunicación que, gracias a su preparación para el uso de las nuevas tecnologías informáticas, ha logrado adaptarse evolutivamente a este nuevo entorno en las circunstancias de un país con una débil infraestructura de redes. No me puedo extender en las características de este nuevo sujeto, pero les ofrezco un par de datos. En una encuesta nacional realizada en el 2012 por el Centro de Estudios de la Juventud sobre el uso de los medios en adolescentes y jóvenes cubanos con edades entre los 11 y los 24 años, se reconocía que solo el 18% leía o había leído algún periódico, mientras que el 82% tenía memoria flash, su medio fundamental de intercambio de contenidos. Por tanto, una mirada de la totalidad no puede desconocer que la radio, la televisión, la prensa plana y sus extensiones en la web, no están solas, e incluso que numéricamente se encuentran en desventaja, como muestra el gráfico que ustedes ven en pantalla. Aquí se comparan cuantitativamente los medios que existían antes de 1959, vamos al anterior, ahí está bien. Antes de 1959 y los actuales. En la última barra de ese gráfico, la cifra de medios digitales, blogs y diarios online está tomada de fuentes oficiales y académicas. Me arriesgo a decir que ese registro es un ínfimo % de lo que existe hoy en Cuba, con 2 millones de celulares, 11 millones de accesos diarios a Facebook, 2 millones de correos electrónicos por día, un número indeterminado de cargas de videos de todo tipo, ciudades enteras cubiertas de redes inalámbricas, utilizadas mayoritariamente por los jóvenes para jugar a intercambiar ficheros, redes clandestinas de televisión satelital, etcétera, etcétera. Esta diapositiva, que no me voy a detener en ella, da cuenta de los diversos soportes que se utilizan en la provisión de contenidos ahora mismo y que pude documentar en mi investigación. ¿Qué hacemos nosotros frente a esta diversificación y fragmentación de los contenidos? En primer lugar, mirar qué han hecho otros, porque la verdad, compañeros, es que este problema lo tienen hoy todas las sociedades del planeta. La mirada general y la esperanza está puesta en la regulación. Parecería contradictorio porque continuamente nos están bombardeando con la retórica libertaria, las visiones románticas del anarquismo hacker y la idea de que vivimos un Woodstock cibernético. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que gobiernos de todos los pelajes políticos intentan ajustarse en el escenario de la convergencia a golpe de normativas estatales o estacazos privatizadores. Particularmente en América Latina existe un alto consenso sobre la necesidad de definir al Estado como instancia de formulación estratégica, fomento y regulación, comprometido con modelos inclusivos y sustentables de desarrollo. Otro concepto no menos importante es entender que una política nacional de comunicación en el escenario de la revolución sociotecnológica tiene que intervenir no solo en el ámbito de los medios públicos,
cualesquiera que estos sean, sino en los sistemas informáticos y en los contenidos audiovisuales. Es, por tanto, en cierto modo, una ley de leyes que atraviesa todos los sectores, todo el ámbito de lo público. ¿Qué ocurre en Cuba? Nosotros no solo carecemos de definiciones estratégicas frente a la convergencia de los paradigmas comunicacionales, sino que la última ley de prensa vigente en el país data de los tiempos de la colonia española. Desde la intervención de los Estados Unidos en la isla hasta hoy, los marcos legales referidos al trabajo de la prensa y la comunicación se contrajeron fundamentalmente a un enunciado constitucional, un artículo en la Constitución de 1901, otro artículo en la de 1940 y otro en la de 1976 que está vigente. Si el consenso apunta a que la regulación es el camino, ¿qué se necesita, según la teoría, para avanzar hacia la definición de política pública? Saber cuál es el punto de partida, el diagnóstico, y a dónde queremos llegar, el deber ser posible. Esta es sustancialmente la investigación que nos propusimos, hacer una fotografía de una de las partes del sistema de comunicación cubano y a partir de ahí elaborar algunos principios que permitan orientarnos, ordenarnos desde nuestra particular sociedad y el momento histórico que vivimos en la compleja realidad que se nos ha venido encima. Fue providencial en esta investigación y prueba que nada ocurre por casualidad que cuando estaba tratando de responder todas estas preguntas comenzara el proceso de asambleas de base de la UPEC previo a este Congreso. Constituía sin dudas un golpe de suerte contar con la amplia documentación generada en estos encuentros, una fuente documental que era el testimonio no de una parte, sino de toda la población de profesionales y trabajadores de la prensa cubana reunida a lo largo y ancho de la isla entre el 17 de septiembre y el 6 de diciembre del 2012. Tuvimos acceso a más de 4.000 páginas de relatorías, informes de los presidentes de las delegaciones, ponencias, actas y resúmenes que permitieron identificar patrones de opiniones similares separados en 3 grupos: el diagnóstico, o sea, los problemas del sector que proyectaba la prensa, los principios, o sea, el deber ser o los fundamentos sobre los que debería estructurarse el sistema de la comunicación en Cuba, y gestión, o sea, cómo los periodistas consideraban que podrían administrarse la comunicación para responder a esos principios. El caudal de información, anécdotas y propuestas es tan extraordinario que desborda el objeto de investigación y las posibilidades de la tesis. El tutor sugirió apelar a técnicas de la estadística descriptiva que permiten modelar frecuencias de opiniones o variables e identificar tendencias que podrían hacer manejables las casi 70 variables identificadas en esos 3 grupos. Por ejemplo, el diagrama de Pareto, ese que ven ahí, permite separar las variables vitales que inciden en una organización de otras secundarias o triviales. Cuando introducimos los datos de las 29 opiniones más frecuentes en las 184 asambleas, el diagrama de Pareto distinguió claramente en el grupo de variables vitales 15 opiniones. Ustedes las pueden ver con el % de presencia en la base. Sin embargo, 15 variables son todavía demasiadas. ¿Cuál es el núcleo duro de los problemas? ¿Dónde debemos poner énfasis? Otra técnica de la estadística descriptiva vino en nuestra ayuda. Como ustedes pueden observar a simple vista, 7 patrones de opinión se separan notablemente del resto en esa gráfica de frecuencias. 1. Deficiente conectividad y tecnología informática. 2. Graves limitaciones materiales y presupuestarias. Pérdida de la cultura profesional. Bajos salarios, incoherencias en la aplicación de la política informativa, baja representación de la agenda ciudadana, ocultamiento de la información o secretismo. No me voy a detener en todo el ejercicio que supuso la triangulación de estos resultados con la teoría y otros métodos de investigación y que harían esta presentación casi interminable. Solo quiero compartir una de las conclusiones que facilitaron las matemáticas. Cuando analizamos la relación entre la pérdida de la cultura profesional y otras 2 variables que los periodistas señalaron como causas fundamentales de que tal pérdida ocurriera, un gráfico correlacionaba sin lugar a dudas las variables en el sentido en que se expresa la flecha y no al revés.
Es decir, la pérdida de la cultura profesional aparece fuertemente correlacionada con los problemas materiales y la regulación externa de la prensa. ¿Qué otras conclusiones se evidenciaron claramente? Comparto solo algunas en aras del tiempo. Reconocimiento de que la crisis de los productos periodísticos en Cuba es anterior a los actuales problemas económicos del país, pero estos han servido para evidenciar sus carencias. Las graves limitaciones financieras y presupuestarias de los medios, junto con normativas obsoletas y arbitrarias, han provocado la precarización laboral y la merma en la calidad del trabajo periodístico. Alto consenso en el sector de la práctica de un periodismo erosionado en su credibilidad por la excesiva regulación externa de la prensa que lo aleja de la realidad social y el abandono de su función de expresión y control ciudadano. La recuperación de las funciones de los medios y el ajuste de los dos paradigmas comunicativos dependen de la mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones y no al contrario. Y esto se decide en el sistema político, no en el sistema de la comunicación. Se reconoce la fortaleza en Cuba de un sistema de medios libre del control privado, lo cual es un punto de partida indispensable para un funcionamiento realmente democrático de la comunicación. Pero la propiedad social de los medios debiera ser identificada como el derecho de la sociedad organizada a tener medio, concepto que le debemos a Julio García Luis, y no como la estatalización de estos medios. En otras palabras, los administradores de las instituciones no son los dueños de los instrumentos de comunicación, sino los colectivos sociales que los medios representan, sean estos de presión nacional, territorial, institucional, gremial, partidista, comunitario, sectorial, etcétera. Alto consenso sobre la definición de una ley de prensa que sustente el funcionamiento de un ente estatal de la comunicación y un presupuesto público, ofrezca garantías a la autorregulación responsable del sistema de comunicación del país y le permita al partido no implicarse en la generación de los medios, en la gerencia de los medios, reservándose a su papel de conducción política. La segunda parte de la investigación se centra en el deber ser que los periodistas cubanos proyectaron y que requirió de identificar el escenario perspectivo de la comunicación en el mundo de acuerdo al criterio de expertos. En lo nacional, nuestros investigadores han identificado la necesidad de mantener en lo estratégico los valores estructurales de la Revolución cubana y en particular del pensamiento de Fidel, que sienta doctrina en el entorno de la convergencia, junto con adaptaciones tácticas frente a los retos de la llamada sociedad informacional. Valoran la comunicación como columna vertebral de la construcción de un modelo social consistente y económicamente sustentable, modelo a partir del cual el investigador cubano Pedro Urra ha elaborado la teoría de lo que él llama la sociedad de la dignidad, opuesta a la visión instrumental y mercantilista de la mediatización tecnológica. Este es un diagrama de probables escenarios futuros obtenidos a través de un método de prospectiva, el sistema y matrices de impactos cruzados, para lo cual tuve el apoyo de los especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional del MINREX. Lo traigo a colación para advertir que el cambio, aunque deseable para la población periodística, no se prevé como algo que se producirá de manera inevitable. Lo deseable convive con un riesgo nada desdeñable de que no suceda. Depende, según este estudio, de que se pueda producir en el escenario de la comunicación en Cuba la convergencia de los medios de comunicación masiva y los nuevos medios sociales, la regulación en los términos que hemos descrito antes, la cohesión social del sistema social y político y la sostenibilidad económica y tecnológica del sistema de comunicación cubano y, por supuesto, del país. Finalmente, quiero compartir definiciones preliminares de algunos principios que podrían ser tenidos en cuenta en una política nacional de comunicación y son reconocibles en ese deber ser al que aspiran los periodistas cubanos, que se expresó en las asambleas y que, por supuesto, es parte del resultado de esta investigación. Primero, el principio del respeto por la dignidad. La comunicación
forma parte del núcleo de la dignidad de las personas que el Estado está obligado a proteger. La dignidad está asociada con derechos fundamentales que la salvaguardan, entre ellos el de producir y asegurar un acceso abierto a la información, al conocimiento y a la cultura. Vamos a la próxima página. El principio de la defensa de la diversidad comunicativa. Aceptar la diferencia implica el derecho a la preservación de la identidad individual y colectiva y la obligación del Estado de promover la diversidad de opinión como premisa para el reconocimiento de la voluntad ciudadana y la gestión colectiva del bien común. Próxima página. Principio de la sostenibilidad como objetivo estratégico. El desarrollo sustentable es un objetivo estratégico de la comunicación social que depende de que los procesos de diálogo e interacción comunitaria faciliten el aumento de la capacidad productiva del país y de la organización sociopolítica en sintonía con la realidad nacional e internacional. Seguimos. Principio de la participación efectiva. El Estado tiene el deber de utilizar la capacidad de los medios disponibles y otras formas de comunicación pública para establecer una agenda que garantice la participación activa y efectiva de la ciudadanía, informar y orientar a ésta, coordinar acciones y sentar las bases para una mayor capacidad de acceso y cogestión ciudadanas. Principio de lo público como espacio fundamental de comunicación social. Las instituciones del Estado deberán conformarse como el canal público de todos, como el espacio generalista de reconocimiento y consenso social, como punto de encuentro de la población dispersa y segmentada por los múltiples canales temáticos y especializados que propician las políticas sectoriales y territoriales y que mediatizan, también en Cuba, intereses comerciales y grupos formales e informales que intervienen en el espacio público común. Principio de garantías para el ejercicio profesional. El modelo cubano de comunicación debe traducirse en una práctica profesional de calidad que requiere conocimiento técnico especializado, formación de capacidades, normas deontológicas propias, autorregulación responsable y regulaciones que garanticen el ejercicio pleno de sus funciones. Principio de responsabilidad de la comunicación. Como servicio público, la comunicación social deberá ser prestada con responsabilidad para lograr el empleo más justo de ese sistema en interés de la mayor suma de bien social, lo cual contempla la posibilidad de la existencia de mecanismos institucionales que arbitren los intereses de los diferentes sectores involucrados en el proceso comunicativo. Por último, compañeros, no quisiera dejar de decir dos cosas. En primer lugar, que esta investigación no existiría sin los aportes del doctor Julio García Luis a nuestra teoría de la comunicación, cuya tesis central es la viabilidad histórica de una prensa cubana profesional, ética y revolucionaria. Y en segundo lugar, los principios que proyectaron los periodistas cubanos en sus asambleas para un escenario de convergencia a mediano plazo no se generaron en un vacío, se enlazan con aquellos conquistados por nuestra profesión en el último medio siglo y son su fuente de legitimidad, consenso y verdad. La monumental investigación de Julio, un patrimonio de todos nosotros que mañana se presenta en este Congreso, definió cuáles son esos fundamentos estratégicos ordenadores, y cito a Julio: los comunicadores en general y los periodistas en particular somos una fuerza militante al servicio de la opinión pública, la revolución y el socialismo. Nuestro modelo de comunicación se sustenta estructuralmente en la propiedad social sobre los medios. Reconocemos el papel del partido como vanguardia política dirigente y conciencia crítica por excelencia de la sociedad. Resumiendo, hay pensamiento y voluntad de cambio en nuestro sector. Los periodistas cubanos en sus asambleas valoraron lo estratégico y lo táctico, la realidad y la posibilidad, lo general sistémico y lo particular de la comunicación, la forma y el contenido, lo tangible y lo simbólico, el noticiero de televisión y el blog de un adolescente, la libertad y la responsabilidad. O dicho a la manera de Cintio Vitier, y así termino por el comienzo, él definía, cuando él definía
que el único lugar donde puede caber lo máximo y lo mínimo. Decía Cintio, patria es, al fin y al cabo, el dulce de guayaba y la batalla de las Guásimas. Patria es el consenso de todo lo posible. Muchas gracias.